Hace 10 años nosotros no nos enfrentamos al grave problema que tiene hoy España, que es el déficit. Que yo me atrevo a decir que hasta hace casi un año que el Banco de España no ponía esa cifra concreta que superaba el 500.000 de viviendas deficitarias, pues todavía estábamos hablando de un tema mucho más filosófico. ¿Qué ocurre? Que cada año el déficit va sumando, no somos capaces de paliarlo, por lo tanto esto va más y oponemos unas medidas que ya no se trata de hacer más eficiente el proceso, sino una medida de mucho calado, de mucho impacto, o me temo que habrá que hacer las cuentas de ese binomio déficit provocado por la generación de hogares netos y por otro lado por la producción de vivienda y decirle a la sociedad, oye, pues no vamos a tener casas para todos o no va a poder haber casas para todos si no aplicamos estas medidas. Yo creo que esto tiene como 3 etapas diferentes y hay que actuar en todas, pero quizás en orden, ¿no? Por un lado es saber si existe la materia prima. Y la materia prima, ante esa escasez de vivienda, que es el suelo finalista. Entonces tenemos que ser capaces de generar suelo finalista suficiente que hoy no hay, o sobre todo no hay en muchos territorios de España que coincide que son los más poblados, ¿no? Donde más crece la demanda. Por otro lado, una vez superada esa etapa, que si quiere ahora hablamos de ella, hay que ver cómo se hace viable, una vez existiendo la materia prima, ese desarrollo inmobiliario, que tiene que ser viable en tiempo y también económicamente. Y luego un reto que también tenemos en España, y es que una vez se produzcan esas viviendas, seamos capaces de que una gran parte de ese parque de viviendas pueda ir hacia el alquiler. Ahí vamos a necesitar también viabilidad, vamos a necesitar seguridad jurídica para que migre algunas viviendas de lo que es la compra-venta al alquiler. La realidad es que luego cuando uno hace toda la suma de los suelos disponibles, hay pequeños solares que tienen cada uno su impedimento, pero de una manera eficiente estamos diciendo que el futuro de Málaga en corto plazo está reducido precisamente a los 2 sectores que el Ayuntamiento convocaba este verano la subasta de protegida, que son Distrito Z y Cortijo Marilo. El resto de los planeamientos de la ciudad pues le queda bastante tiempo, sobre todo a aquellos que tengan una parte importante de vivienda protegida. Yo pediría que tenga una solución, permíteme, que sea un planteamiento muy infantil, es muy didáctico. Nosotros lo que podemos decir hoy, que en los próximos 2 años solamente hay suelo para 2.000 viviendas, en los próximos 4 hay para 5.000 y el resto son más a largo plazo. Sin embargo, el crecimiento de la demanda, la generación de hogares no se va a comportar así. ¿Qué solución tenemos? Que los suelos que están tardando 8 o 10 años seamos capaces de adelantarlo. Eso ya nos va a generar una nueva oferta. Esa medida nosotros, ¿cómo la planteamos? Diciendo que se declare las obras de emergencia en las obras de urbanización. Las obras de urbanización no son otra cosa que hacer las calles, las plazas, las aceras, los parques, las zonas verdes de la ciudad. Lo curioso es que se trata de una obra civil, de una infraestructura de titularidad pública, pero de promoción y financiación privada, que ahí donde además de las viviendas están esperadas, luego se darán el resto de equipamientos, colegios, mercados, centros de salud. Pues de la misma manera que se hace por emergencia una carretera, ¿por qué no hacer por emergencia esa otra carretera local que dará origen a todo ese nuevo barrio de la ciudad? Y además tenemos una oportunidad que nosotros apuntamos que declarando esa emergencia nos viéramos obligados a tener que hacer toda esa actuación de obra civil con un carácter de mucho más sostenibilidad. Porque esa obra, una vez se termina y se le entrega a la administración, será el ayuntamiento el que se encargue de mantener. Por tanto, hacer ahí un esfuerzo para que luego en el sistema de alumbrado, el ciclo del agua, que quiere que mantener la propia administración pública, pues sea más eficiente. Por tanto, ese es combatir el tiempo a través de la declaración de emergencia. Pero si hiciéramos los números nos vamos a dar cuenta que todavía eso no es suficiente. Y todo siguiendo con ese planteamiento un poco infantil, un poco didáctico, muy gráfico, es, oye, como todavía me falta que de las viviendas que he podido adelantar requiere un 30% más de vivienda, ¿qué hacemos? Pues nuestra propuesta es que sin esfuerzo presupuestario eso se puede incentivar sacando más altura. Nosotros estamos acostumbrados aquí en Málaga a hacer, por ejemplo, desarrollos de baja más 4 o de baja más 5. Decimos, oye, pues en ese mismo desarrollo, en cada nueva parcela, en vez de hacer baja más 4 o baja más 5, hagamos baja más 7. ¿Quién pierde allí? ¿Quién es el damnificado? ¿Por qué no se hace? Ya sé que la respuesta es que la legislación no lo prevé, pero es que la legislación la tenemos que cambiar para adaptarla a las necesidades de la sociedad. Y ahora mismo lo que necesita Andalucía, principalmente los territorios con Málaga, es acceso
a la vivienda asequible a toda la sociedad. Yo diría que la iniciativa privada está comprometida y está preparada. Además, diría que es necesaria. Paliar un déficit tan enorme solamente puede hacerse de la mano de la iniciativa privada. Y es muy importante que la Administración, incluso en esa preparación legislativa, se nos oiga, porque si no vamos a venir de situaciones en las que se llevan a cabo con mucho trabajo, mucho esfuerzo de la Administración, planes que se quedan desiertos. Lo vimos hace 2 años, muchas de las convocatorias que sacó la Administración Pública que eran desiertas, o recientemente el proyecto estrella del Gobierno, el proyecto de Sareb, no ha recibido ni una sola oferta. Eso ocurre cuando se trata de impulsar algo que tú no puedes hacer por ti mismo y lo haces sin contar con las empresas privadas. El caso del éxito de Málaga, ¿no?, que decíamos se recibieron más de 30 ofertas. Yo creo que ha habido un cambio importante que fue el que hace un año se produjo con la aprobación del decreto Andalucía Simplifica. Con ese decreto se revisaron parcialmente, digamos, el marco normativo, el marco regulatorio de la vivienda protegida en Andalucía. Y eso es lo que ha hecho que en esta nueva convocatoria, a diferencia de otras que quedaron desiertas, sí que hubiera apetito y sí que haya habido muchas empresas que en libre concurrencia han hecho además un esfuerzo muy grande por hacer un descuento en el precio máximo al que se le va a poner esa vivienda al mercado, a la sociedad. ¿Qué cabe todavía? Ser más eficiente para que gran parte de esas viviendas, incluso estas que se han adjudicado ya, lleguen a la alquiler. Para eso todavía tenemos que seguir trabajando también en Andalucía para, digamos, que la comercialización de esas viviendas sea más universal, que pueda llegar de una manera más fácil y más ágil a la sociedad, que no perdamos competitividad en esa relación entre la renta y el precio de referencia con otras comunidades, como por ejemplo Madrid, para que los promotores, para que el capital decida también invertir en Andalucía. Madrid tiene un impulso de vivienda asequible de alquiler muy importante por los distintos planes que ha llevado a cabo. Y eso creo que es una asignatura todavía pendiente de las administraciones de trabajar con el sector para poner más vivienda en alquiler. De momento lo que podemos jugar es con el parque construido, porque si observamos el tiempo de la construcción, el parque construido está mayoritariamente en manos de pequeños propietarios. Y por lo tanto lo que hay que tratar es que esos pequeños propietarios pongan su vivienda en alquiler. Y para eso yo diría que lo principal es la seguridad jurídica. Luego, por otro lado, vamos a poder tener la posibilidad, cuando se apruebe el decreto, según hemos oído al presidente, insisto, sin haber podido ver el desarrollo de ese precepto, de convertir edificios hoteleros o edificios de oficina en viviendas protegidas. Pero eso va a ocurrir en aquellos territorios donde haya edificios de oficina o hoteleros vacantes y donde el precio de esos edificios también sea ajustado como en la vivienda protegida. ¿Va a ocurrir eso en Málaga? Pues probablemente no de una manera masiva. Y por lo tanto hay que esperar, pero eso sí que creo que podemos hacerlo a esos 2 o 3 años para que salgan esas nuevas viviendas que hoy se están impulsando. Pero lo que más temo no son estas, sino las que tienen que vivir después. Porque después de Cortijo Marino, después de estos datos que hay, de una manera de medio plazo. Y sobre todo de sectores en los que sí haya vivienda asequible, en los que sí haya vivienda protegida. Pues eso, cuando uno lo mira, lo tiene que ver con prismático porque quedan bastante lejos y eso me preocupa mucho. Si toda la vivienda turística pasara a ser de uso residencial, que es su origen, y ahí estamos de acuerdo, seguiría habiendo un déficit enorme de vivienda. Cierto es que una pequeña parte de la población, los hogares que coinciden con el número de viviendas, podrían cruzarse oferta y demanda. Pero aquí insistir que la receta es la misma. No se trata de prohibir la vivienda turística, sino de generar mucha más vivienda asequible y también más plazas hoteleras. Porque lo que tenemos es una crisis de oferta. Y solamente se puede arreglar de 2 maneras, o subiendo la oferta o bajando la demanda. Bajando la demanda no se me ocurre cómo, salvo alguna medida extraña que se ha visto como diciendo, oye, pues que no compren los extranjeros, lo prohibimos. Primero, que es residual, el segundo, que tiene poco sentido. Por eso, insisto, la vivienda turística no es el origen, es una consecuencia, algo afecta, pero no debe enviarnos del propósito que es poder construir más vivienda para que todos los hogares que vienen en Málaga, en Andalucía y por supuesto en España puedan cruzarse con esa oferta generada. Luego me preocupa de la isla turística que a veces se confunde esa vivienda turística, que es una vivienda que ha pasado a explotarse económicamente en régimen de alquiler, aunque sea de corta duración, con la vivienda que adquiere un extranjero pero que no pierde su identidad de residencia.
¿Por qué? Primero porque en la gran mayoría de casos esas viviendas que compran los no residentes suelen estar en el plazamiento, suelen tener una tipología y unos costes de mantenimiento muy diferentes a los de la demanda doméstica. Pensamos en un sotoblán, en una zacaleta, en muchas de las urbanizaciones de Marbella. Sin embargo, no olvidemos algo muy importante. Cada vez que un extranjero compra una promoción, una vivienda de 1 millón de euros, la administración está recaudando 250.000 euros. Con 250.000 euros se pueden construir 2 viviendas protegidas. O de otra manera, se puede replicar las ayudas de Next Generation para fomentar 5 viviendas protegidas. Por cada una que compra un extranjero, se pueden construir 2 o fomentar ayudas de 5 viviendas protegidas. Otra cosa distinta será si esa recaudación se emplea en viviendas asequibles o se gasta en otra cosa, que seguramente sea buena. Pero ojo con expulsar a ese comprador, porque dejaríamos de recaudar mucho y el parque de vivienda al que se pronunciaría no crea que es con el que vamos a cruzar con la demanda local de cada uno de nuestros municipios. Por lo tanto, eso creo que esa xenofobia inmobiliaria tenemos que recapacitarla mucho antes de sacar esa arenga. La legislación es muy clara con los requisitos que debe cumplir una persona que quiera comprar una vivienda protegida. Lo más básico es que no tenga otra vivienda en propiedad y que sus ingresos o la de una familiar estén por debajo de un umbral de renta. Bueno, pues nosotros lo que proponemos es que la Administración acredite de que ese interesado cumple esos requisitos. Y en el momento que se acredita que cumple esos requisitos, que ese interesado pueda comprar o alquilar una vivienda protegida. Pero eliminando todas esas trabas burocráticas de una inscripción previa, que a lo mejor pegan 2 o 3 años inscritos sin saber a qué promoción en la que tenés interés, sin saber si tú realmente vas a comprar en Rincón de la Victoria, en Torremolinos o en Málaga, porque el área metropolitana, la movilidad es la misma. Tiene que participar de una especie de lista, ¿no?, en que hay un sorteo y sin saber muy bien por qué, a veces el promotor puede estar desincentivado porque no sabe cuál va a ser el inquilino que pudiera tener sobre todo un alquiler. Podríamos tener circunstancias como la de muchas empresas municipales, del Instituto Municipal de la Vivienda, en tantos municipios en el que, bueno, pues hay algún caso en el que tiene 30 millones de euros de deuda. Esos 30 millones de euros son dinero de todos los ciudadanos. Pero es que además esos 30 millones de euros de deuda los genera una serie de inquilinos que no cumplen con su obligación y a lo mejor habría otros ciudadanos que, cumpliendo esos requisitos que establece la ley, sí estarían dispuestos a cumplir con su obligación. Lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo de manera general es que el déficit no solamente que no se palía, sino que sigue aumentando, porque cada año el crecimiento de los hogares es mayor que la producción de vivienda que tenemos. Con lo cual, salvo alguna medida como la que hemos propuesto u otra, que quizás no está en nuestro radar, pero que el legislador las tenga preparadas para sacar, diría que el futuro es duro y que lo que hay que exigir a la Administración es más vivienda, más asequible y más ágil.